Un filántropo. Alguien que nos va a tocar el corazón. Un filántropo, verdaderamente, un filántropo, alguien que nos enseñó, al igual que Gandhi y que otras grandes figuras de la historia, como Jesucristo, por ejemplo, si se quiere de alguna manera hacer una comparación, por más odiosa que sea, nos enseñó que a través de la tranquilidad y de la paz se puede lograr mucho más que a través de la confrontación, sobre todo en lo que tiene que ver con revoluciones consuetudinarias, con revoluciones de las costumbres, con revoluciones culturales. Estamos hablando del padre de Sudáfrica, para muchos el Tata, para muchos Mandela, para muchos Nelson Mandela, nada más y nada menos que un hombre que se pasó 27 años en la cárcel. ¿Saben qué significa su nombre originario? Él viene de una tribu de África, de Sudáfrica, sobre todo de la zona del Cabo. No vamos a decir específicamente los nombres porque es un bodrio y los voy a aburrir. Pero lo cierto es que viene de una de estas regiones. Su nombre es elegido por la tercera esposa de su padre, que venía de una tribu que era polígama. O sea, que tenía 3 mujeres y tenía 8.500 millones de hermanos. Su nombre significa el que jala la rama del árbol. Para decirlo de alguna manera, el revoltoso. Ese es su nombre original. Y mirá si fue revoltoso y si fue rebelde, ¿no? Que logró dar vuelta el llamado y el afamado apartheid. El apartheid en africano o en africán, si se quiere, en el dialecto, significa segregación. Significa separación. ¿Qué pasaba por aquellos años en Sudáfrica? Nelson Mandela nace en 1918. Un día como hoy lo estamos celebrando porque toma la presidencia de su país después de haberse pasado muchísimos años preso, ¿no? Y que después de una revolución social, digamos, de un estallido social, vamos a decirlo, en Sudáfrica, por el sentido que tenía en este país, en ese momento, el sentido político que figuraba en ese país o que manejaba ese país, realmente había llegado a un límite en el que no se podía estar. El apartheid, ¿qué era este régimen? Bueno, los colonos ingleses, franceses, pero sobre todo ingleses, que habían dominado hasta entrado el siglo XX muchos años en Sudáfrica, ¿qué fue lo que hicieron? Hicieron el famoso segregacionismo, el peor de todos, la mayor discriminación de los negros en la historia. Tanto en Sudáfrica como en Namibia, por ejemplo, que regía este régimen hasta entrado en 1990 o incluso hasta 1980, podemos ir variando de acuerdo a las interpretaciones de cada historiador. Nunca lo vamos a saber, algunos establecen 1992, otros dicen cuando asume la presidencia Mandela en el 94, bueno, no importa. Lo cierto es que en esta fecha, este periodo de tiempo, el apartheid, hasta ese momento, los blancos, que eran considerados ampliamente superiores, tenían todos los derechos del mundo, todos los derechos del mundo. Los negros no tenían nada. Y es una nación donde su recurso y además de donde, a ver, todo su sustrato es netamente negro, netamente africano. Por lo pronto, los invasores, de alguna manera, en ese sentido, a pesar de que él no los veía como tal, eran los que tenían todos los privilegios. Mientras tanto, negros, mestizos e indios, como se les decía a sí mismo, o aborígenes, que no tenían ningún tipo de derecho, pero ninguno. Los blancos iban a una escuela, iban a un restaurante, iban a distintas actividades sociales, tenían una parte de la ciudad, mientras que los negros o del país iban a otros, no se podían mezclar, no se podían casar blancos con negros. Vos te enamorabas de un negro, estabas perdido, estabas en el horno, te mandaban a la silla de muerte, o sea, te mandaban a la sentencia de muerte. El apartheid fue uno de los peores genocidios de la historia. Y cuando él asume al poder finalmente por una revolución importantísima, vamos a decir que Nelson Mandela no era un chiquito que venía de una tribu apartada en el último confín del mundo, no. Él venía a pesar de que sus padres eran analfabetos, de una tribu formada por gente que había sido además también reyes, si se quiere, o caciques, por el nombre que vos quieras, o líderes en sus tribus respectivas. Y después, recordemos que sus dos padres, a pesar de tener su sustrato original, eran muy abocados al cristianismo. ¿Por qué? Por la colonización. Es decir, que eran cristianos. Nelson Mandela fue el único de toda su familia, de sus hermanos, que obtuvo educación. Educación escolástica, claro, como la entendemos hoy. Fue a la escuela y en ese entonces la maestra, como no les ponía el nombre original de ellos, su tribu era Oshak, no, y su nombre era rarísimo, entonces como no lo nombraban, les ponían un nombre, no les bautizaban con un nombre cristiano. A Nelson Mandela le tocó Nelson. Y hasta el día de hoy, bueno, ya no, pero hasta el día de su muerte, en 2012, dijo: nunca sé por qué se le ocurrió ponerme Nelson. Pasé a la historia como Nelson Mandela, el tata, el abuelo, el padre de Sudáfrica, como quienes dicen. Fue antropólogo,
fue activista, pacifista, abogado, político. Se dedicó a la lucha por los derechos humanos, pero a los derechos humanos de verdad. A los derechos humanos en serio, ¿no? Estudiando, además, epistemología y un montón de otras tantas ciencias que hicieron que verdaderamente su país cambiara por completo. ¿Y saben lo que hizo cuando fue presidente? Cuando fue del Partido Nacionalista, estudió en Inglaterra, estudió en diferentes lugares y Muy preparado. Muy preparado, no fue un chico que salió, no, se preparó. Y a pesar de que siguió adoptando el sistema liberal y de que él era marxista, no comunista, marxiano, no comunista, vamos a decir lo que es una cosa totalmente diferente, mantuvo el sistema liberal. Lo que hizo cuando llegó al poder es dividió la posesión de tierras para favorecer de alguna manera a los pobres también, porque habían sido relegados durante cientos de años, no es como nosotros, la realidad era totalmente diferente. E hizo un montón de otras situaciones, igualó en derechos tanto a negros como a blancos. Igualar significa igualar, no como acá, igualar, porque los negros no solo no podían votar, no podían asistir a los mismos lugares que los blancos. Terminó con la segregación. ¿Saben cómo lo hizo? ¿Cómo? No lo hizo peleándose con todo el mundo. Se comió 27 años de cárcel. Habían acusado a su papá de que había sido un corrupto, cosa que él dijo, no, lo acusó un blanco de que era corrupto, pero mi papá no lo acusó porque era negro. Lo cierto es que después de estar 27 años en la cárcel, lo primero que dijo cuando salió fue: bienvenidos a la democracia y bienvenidos a la paz. Fue un hombre que durante 27 años no guardó un solo instante de rencor. Promovió el rugby como una de las mejores o de las más importantes actividades para incorporar a Sudáfrica al mundo, siendo marxista. Cuidado, siendo marxista, o sea, siendo comunista, en vez de ser, y además perteneciendo al Partido Nacionalista. Es decir, no se hizo una ostra, al contrario, salió a mostrar lo mejor que tenían. Puso a Sudáfrica en el mapa. Y después, a partir de eso y de la Unidad Nacional, ¿saben cómo conformó su gabinete? Polipartidista. No fue que dejó a los del otro partido, a los otros partidos afuera, incluso a los que lo metieron en cana, los metieron preso. Sí. Los llamó para armar su gabinete. Es decir, es como que hoy, Juntos por el Cambio, si va a ganar la presidencia, te llama a alguien del Frente de Todos, te llama a alguien del Frente de Izquierda y lo pone en los diferentes ministerios. Llamó a la reconciliación. Reconciliación. Reconciliar es no guardar rencor, es perdonar y no volver a incurrir en eso. Por eso es que un hombre que logró sacar de la pobreza extrema a Sudáfrica con la paz es considerado, además de tener 250 distinciones a nivel universal por todo el mundo, un ícono mundial de respeto como pocos. En lugar de salir con rencor después de haberse pasado más de un cuarto de su vida en la cárcel, después de haber tenido 3 mujeres, 3 esposas y qué sé yo, llamó a la reconciliación, llamó al perdón, llamó a la unidad. Un verdadero defensor de los verdaderos derechos humanos, no de los desechos humanos, de los verdaderos derechos humanos. Premio Nobel de la Paz, por supuesto, y premios de tantas otras cuestiones. Se murió en 2012, después cultivó un montón de otras pasiones, ¿no? Además del deporte, por la jardinería, se dedicó a un montón de situaciones y siguió participando a nivel internacional de diferentes conflictos que habían como mediador y logró solucionarlos. Así que es querido en el mundo entero y respetado en el mundo entero. En el día de hoy, Nelson Mandela, hasta 1999, desde 1994 por 5 años, dirigió a su país, lo sacó de la pobreza llamando a la unión, a la reconciliación fraterna de corazón. Me encantó, divina la efeméride de